Hola a todos, bueno, mi nombre es Florencia Ávila, estamos en el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, en este caso en el curso virtual. Así que esta es una pequeña prueba, a ver cómo nos llevamos ustedes, yo y la cámara en la mitad, sin tenerlos presentes. Les cuento un poco, esta clase no va a tener la misma tipología que tienen las otras clases, por la temática que vamos a abordar. Ante todo, soy arqueóloga, les parecerá raro en este seminario, pero voy a darle un enfoque a esta idea de lo que es el pensamiento nacional, el pensamiento latinoamericano, desde el enfoque que yo miro al mundo, ¿no? Desde otra escala y mirando todo esto desde otro punto de vista. Es por eso que la clase, digamos, la clase en el Power que van a ver y que va a estar seguramente al lado mío, va a ser el mundo material en la construcción del pensamiento nacional, y a mí me interesa hablar más que de pensamiento, de identidad nacional. ¿Por qué es esto? Porque inmediatamente que nosotros hablamos de pensamiento, hablamos de una conceptualización, hablamos de comunicaciones discursivas y se nos olvidan las prácticas, ¿no? Las prácticas sociales, nuestro actuar en el día. Y nuestro actuar en el día tiene que ver también con, bueno, cómo se conforma entonces la identidad. La identidad es un estanco, es una entelequia, como conjuntos de rasgos que debemos ser. Creo que podemos hacer un pasito más allá, ¿no? Empezamos a pensar, a ver, ¿qué significa esto de ser? Ser de un lugar, ser de un contexto social, ser de una tribu urbana. ¿En qué escalas nos estamos definiendo como ser de algo? Claramente, el ser de es una construcción subjetiva. En esta construcción subjetiva que está socializada, en un punto se construye a partir de quiénes somos, quién soy, quiénes son los otros, en un entrecruzamiento, no de discurso en sí, o de un papel que nos dice quién soy, un documento de identidad, sino en realidad de elementos como nuestra lengua, el hablar castellano, el hablar chino, nuestras prácticas culturales, las prácticas cotidianas culturales. Por otro lado, nuestra ideología, nuestras ideas, nuestros comportamientos, nuestros cánones de belleza, nuestra orientación sexual, todo eso es un entretejido que va construyendo nuestra identidad y nuestro nosotros. Cuando hablo de nuestro nosotros es porque los seres humanos somos bichos que vivimos en sociedad. Quiere decir esto, vivimos en colectivo, somos un colectivo, no somos bichos aislados, somos gregarios, siempre andamos juntos. Sea como sea, con quien sea, andamos juntos. Y es interesante porque la identidad de este nosotros se va a construir por un proceso de socialización. No solamente de nuestros padres, sino de nuestro entorno, nuestra familia, y sigamos ampliando el espectro. Este proceso de socialización también se da a partir de los objetos, de nuestro conocimiento sobre los objetos. Y acá entramos al quid de la cuestión, que es lo que me interesa un poco indagar con esto que estamos empezando a ver, que es cómo los objetos inciden en nuestra relación con ellos en la construcción de nuestra identidad. Somos bichos, como le dije recién, en realidad, que vivimos en un mundo material, vivimos imbuidos en materialidad, tenemos relaciones con los objetos, relaciones afectivas, relaciones de todo tipo. Cuando somos chicos, si tienen hijos o recuerdan cuando eran niños, tenemos que empezar a enseñarles a los niños qué son cada una de las cosas que tienen a su alrededor. Es lo primero que les enseñamos. No solamente quién es uno, sino qué es este juguete, para qué, por qué, esta cosa que no tiene que tocar, porque si no se electrocuta, por ejemplo.
pero así una multiplicidad de cosas. Los chicos empiezan a hablar y empiezan a preguntar, ¿y para qué sirve? ¿Y por qué se llama así? Esos grandes porqués. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que estamos imbuidos en un mundo material. Entonces, si hablamos de identidad y estoy hablando de materialidad, podemos empezar a pensar que el pensamiento nacional, entre comillas, y como un concepto amplio, es un entretejido de discursos, pero también de objetos, de sujetos, de agencias no humanas, que son las creencias, de rituales. Es todo un entretejido que está situado en un devenir histórico. A ver, no estamos de vuelta en el vacío, sino que estamos en un proceso social determinado, en un contexto histórico determinado. Estamos hoy día 2015. Tenemos que situarnos en el lugar también, es decir, en tiempo y en espacio. Y, por otro lado, es en un tiempo, en un espacio y en un contexto social. Entonces, ahí es donde me gusta jugar. Ahí es donde los invito a comenzar a jugar con esto, ¿no? Con lo que podemos llegar a pensar desde otro punto esto del ser nacional y del ser latinoamericano. Como les dije entonces, el punto de vista, vamos a ver como dos segmentos de esta clase, en realidad de esta pequeña charla. Por un lado, como les dije, es los objetos, cómo se relacionan intersubjetivamente con los sujetos, cómo nos vamos relacionando a partir de objetos y sujetos. Y por el otro lado es ponerlos en el devenir histórico, ponerlos en la cuenta larga, no en 5 años, no en 10 años, trascendernos como generación, vernos en la memoria social, la memoria cuando se hace presente. Sí, empezamos a hablar de los objetos, ¿y esto por qué? Porque tiene que ver con que nosotros cuando empezamos a pensar en objetos no pensamos en nuestra relación con los objetos, sino en lo mal que nos hacen los objetos. Qué consumistas, cuántos objetos tenemos. Los invito también a mirar a su alrededor en este momento. De hecho, nos estamos comunicando a través de objetos. Me están viendo en una computadora. Yo estoy viendo una cámara con cosas detrás, gente detrás. Pero nos estamos relacionando de esa forma. Entonces, empecemos a pensar en distintos tipos de objetos. Por ejemplo, hay objetos que son humanizados, los humanizamos. ¿Cómo qué? Objetos que nos hacen cosas. Y les hacemos cosas y nos hacen, buenas o malas. Y justamente nos estamos comunicando con ella. La computadora. La computadora siempre sabemos que es un objeto casi endemoniado. ¿Por qué? La queremos, es divina, nos ayuda hasta que empieza a fallar. Y ahí empezamos a pedirle, por favor, que no falle el teclado, que no nos falle la conexión a internet. Ustedes van a estar viendo este video, si empieza a fallar y yo empiezo a... Uno se vuelve loco, no sabe si llamar a ARNET, llamar a HP, porque la compu es HP. Empieza a tener agencia. Empezamos a decirle, por favor, no me falles. Entonces empezamos como a hacerle mimos, la reseteamos. Algunos le agarramos un trapito a veces, porque uno dice, bueno, será mugre, vaya uno a saber, tendré la culpa, tendrá ella me acompaña. Entonces, no es un objeto cualquiera. Pasemos al auto. Todos los que son conductores, el auto no es cualquier cosa, no es una cosa, no es una tostadora, no es lo mismo. No sé si en algún momento les ha pasado de decir, vos sabés que este tiene sus añitos, pero conmigo me quiere, tenemos una relación, nunca me dejó, siempre vamos juntos, nunca me deja, listo. Vos sabés que además siempre llega, pero hasta con el olor a nafta, tanque vacío, hace 20 minutos que está en rojo, pero nunca te deja gamba. Lo agarra mi señora, siempre le falla, siempre algo que no lo quiere, es así. ¿Cuántas veces nos pasó esto? Cuando de repente falla
Le decimos, no, por favor, vamos chiquito, vamos que no tengo plata para el mecánico. El mecánico pasa a ser una especie de Dios, porque uno es como que entrega como un médico, entrega su auto. Y por favor que te digas que tiene arreglo. Y entonces cuando sale decís, está nuevito. O, no, ahora tiene patas nuevas porque uno le cambió las cubiertas. Tiene una agencia. A eso decimos cuando lo estamos humanizando. No todos los objetos tienen la misma escala. Si seguimos hablando de objetos y de distintos tipos de objetos, tenemos objetos corporizados. ¿Qué quiere decir corporizados? Y el ejemplo que les doy acá es como más bien bruto, pero más allá de bruto tiene que ver con lo que está cuando no los vemos, sino en nuestro cuerpo. Ya es parte de nuestro cuerpo. Un ejemplo muy básico puede ser un marcapaso. Es un objeto, pero es parte de nuestro organismo. Una prótesis, digo por las imágenes que están viendo. Cuando uno dice, sí, una prótesis, bueno, suplanta mi pierna, pero es mi pierna. Y la prótesis, si alguno ha tenido algún pariente o tiene una prótesis, saben que no vienen solas. O sea, no tenés solamente la pierna, tenés un liner, tenés las cremas, tenés las cosas para arreglarlo. O sea, venís con un montón de parafernalia que pasa a ser parte de tu cuerpo. Múltiples cosas. Un bastón, obviamente una prótesis dental. Los anteojos. Los lentes son parte de uno. De repente saben que uno nos pasamos la mitad de la vida buscando los anteojos y las llaves. Es una cosa clásica esa. Entonces miren cómo algunos están humanizados, otros corporizados. Y otros son, por ejemplo, los que nos definen como sujetos sociales. Y esto, ¿a qué me estoy yendo con esto? Es que hay ciertos objetos que cuando nos investimos con ellos, nos hacemos sujetos sociales, tenemos nuestro rol social. Esto es un músico, por ejemplo. Un músico está vestido de civil cuando viaja en colectivo. Ahora, cuando llega a tocar, saca su instrumento y su instrumento no es una cosa. Él es músico ahí, se convierte en músico. Los médicos, la bata de los médicos, el famoso guardapolvo, siempre abierto, siempre lleno de viromes, un estetoscopio aunque sea dentista, pero es en ese momento cuando es médico, es doctor, ahí. Les puse un ejemplo que lo deben estar viendo, que son los anillos, el anillo de cuando uno se casa, anillo de compromiso, de casamiento, no sé cómo se llama, las alianzas, ahí está. Las alianzas nos convierten en casados. El famoso partido soltero contra casados. Y el casado tiene su anillo. Ya está, nos definió como objeto social, como sujetos y como objeto. Entonces, son inalienables a uno. No es lo mismo que otras cosas. Y vamos a estos últimos objetos que en realidad es los que me interesaban llegar. Que tienen que ver, son cosas que construyen como silenciosamente nuestra identidad compartida. Silenciosamente, ¿por qué? Porque son los menos obvios, son los que son partes de, es una costumbre, ¿no? Están, sabemos qué hacer y son las prácticas de estos objetos, no se definen por el objeto en sí, no importa el objeto en sí, es la práctica. Y voy con un ejemplo que para nosotros es obvio, pero no por eso sumamente interesante, que es el mate. Todos tomamos mates, todos tenemos una diversidad enorme de mates en la casa. No se sabe por qué uno tiene tantos mates. Tenemos el mate de decoré, digamos, porque nunca se usa, porque no está ni curado, porque no nos gusta. Está el jarrito, el clásico jarrito chiquitito, los mates de diseño, estos mates calabacita, las calabazas con algo de plata, distintos mates, pero no importa en realidad. Sacamos un mate de repente mejor cuando tenemos alguna reunión, pero en realidad sacamos el que sea. ¿Por qué? Porque lo que nos define, lo que define el mate es la acción del compartir. Sabemos qué se hace con el mate.
Cuando pensamos en un mate, pensamos en tomar el mate. Si estamos solos, nos cebaremos solos. Si alguien aparece, instantáneamente le decimos, ¿querés un mate? No nos sale el no convidar. A ver, es como algo, sería como una mala educación, pero algo como muy raro, como muy fuera de código. O sea, no entendés, no entendés si es un extranjero, quién es o por qué te está haciendo eso. Es muy raro. No porque tengas o no tengas ganas de tomarte un mate. No tiene nada que ver con que tengas sed o no tengas sed, es el mate. Si estamos en una reunión social de repente o no nos conocemos, muchas veces preguntamos, ¿dulce o amargo? Como quieras, responde el otro, como vos lo tomes. Enseguida, siempre están esos códigos que son implícitos, que no los pensamos. Cuando tomamos el mate con nuestras manos, sabemos que es un objeto que tiene una bombilla, que le echamos yerba y que es para succionar. Le tenemos que poner agua y succionamos. No prendemos fuego a la yerba y lo tratamos de fumar. No, es así como se hace. Ya lo sabemos. Y por lo general el mate no va solo, va con otras cosas. Algunos con media luna, con torta frita, bizcochos. En otros lugares se toma de otra forma. En todo este país, y en realidad trascendiendo el país, siempre vamos a encontrar yerba. La yerba, además, si alguien no tiene y te pide yerba, jamás vas a decir que no. Siempre vas a dar. La yerba se da, no hay ningún problema. Y al lugar que vayamos en la Argentina, por ejemplo, hay lugares donde no se suele tomar mate, pero siempre vamos a encontrar en cualquier puestito chiquito, tiendita, almacén, yerba. Ahí le tenemos a la yerba, ¿no? Entonces, miren la cantidad de implicaciones que tienen los niños cuando nos piden un mate, es su primer mate, y uno se lo da con agua tibia, con mucho azúcar, medio lavado, y hay una foto siempre del primer mate del niño. Es como, ya está, sos un sujeto social, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ampliar la escala, vamos a Uruguay, se toma el mate, tomamos mate, podemos empezar a decir, no, pero no, que no nos gusta la yerba, que esto, que aquello, que si lo toman grande, en Paraguay no, porque el tereré y demás. Pero hay algo que nos está uniendo. Cuando vamos al otro extremo del mundo y estamos, no sé, en la Plaza Roja de Moscú y vemos a alguien que está tomando mate, seguro que nos cruzamos y sabemos que es latinoamericano, que de algún lugar es, que de algún lugar estamos, hay una familiaridad. Y cuando uno se acerca y decir, ¿de dónde sos? No, pues yo soy argentino. Inmediatamente esa persona te va a ofrecer un mate, porque es lo que corresponde. No es lo mismo que pedir un trago de cerveza, claramente no. Entonces miremos cómo es el nosotros y los otros, cómo esto está construyendo una identidad y que ni la pensamos, que es en el devenir cotidiano en donde se construye. No sabemos de dónde viene el mate, no sabemos desde cuándo, sabemos que nos va a trascender, preexiste a nosotros y nos trasciende. Históricamente y según fuentes documentales, algo del registro arqueológico, podemos decir que por lo menos tiene 1000 años la tradición del mate, es una tradición guaraní. La yerba mate y el tomar mate de esa forma, en un porongo, en una calabaza y con algún tipo de bombillo, simplemente tapando con la mano. Miren hacia dónde va, hacia atrás. Con esto nos estamos refiriendo ya casi al otro punto, que es ¿hasta dónde va atrás todo esto? ¿Sí, cuán atrás vamos? ¿Cuán atrás podemos ahora empezar a hacer la macro? Y acá vamos a el segundo punto, es el que obviamente ya nos metimos en los objetos, en las distintas características de los objetos, en las acciones que nos dan las ideas, que nos dan la identidad que nos puede conformar. Ahora vayamos a lo histórico. Acabo de decir que el mate tiene por lo menos 1000 años. ¿Desde hace cuánto somos lo que somos?
creemos por lo general que tenemos una historia prestada, en realidad. Nos educamos, por lo general, en nuestra educación tenemos una educación europea. Lo que más estudiamos es la historia de Europa. Y luego viene la de Argentina, pero parece como si fuese el patio de atrás, ¿no?, que estamos estudiando. Entonces, esto parecería una historia prestada. Hay muchas ideas que es como, bueno, lo que pasa es que nosotros descendemos de los barcos, ¿no? Pero si empezamos a fijarnos en otro tipo de cosas, como lo que acabo de decirles, nuestra historia es mucho más larga. El poblamiento de América se dio hace por lo menos 20.000 años. Desde ahí está el poblamiento de América. De ahí, 1492, llegada de Colón, es solamente el 5%. 1810, el 2%. ¿Cuánto atrás nos tenemos que ir para saber cuándo se construye nuestra identidad? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto es el tiempo? Y esto es lo que me interesa. Al ver los objetos, estamos viendo un reflejo material. Un reflejo material de una historia también, de una memoria pasada, una memoria que no es discursiva, que va más allá, que no nos está hablando de un momento histórico preciso, quizás nos habla de un más allá. Entonces, empezar a pensar nosotros y nuestra cuenta larga. ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Hasta cuánto más atrás podemos ir? Y acá, simplemente a modo de repaso, o sea, ni siquiera de repaso, sino para que tengan como una idea de esta historia. Muchas veces he estudiado como, bueno, nosotros comenzamos el comienzo de la civilización, por ejemplo, era bien discutido, empezamos a discutirlo cada vez más, pero 1810 es 1810, es muy claro. ¿Qué venía antes? Y parece medio como un pasado geológico, ¿no? De hecho, muchas veces se encuentra en ciencias naturales. ¿En dónde está ese pasado? Es el pasado humano. Y la arqueología, y como arqueólogos de repente nos enfrentamos con los objetos. Los objetos nos están diciendo, sí, ¿qué tal? Hola, esto viene de hace tiempo. Acá había mucha gente, culturas, formas y sociedades distintas estéticas, distintas tecnologías, distintas formas de adaptarse y de relacionarse. Y por eso es que les voy a mostrar así como un pantallazo, simplemente para que tengan distintos ambientes. La Patagonia. La Patagonia tiene muchos sitios y tiene un fechado muy tempranos, que comienza por lo menos hace 10.000 años antes del presente. La Patagonia, sí, si alguno lo conoce, esa estepa, ese frío, esa nieve, tenían todo un modo de adaptarse. Cuando estamos excavando, nos estamos empezando a encontrar con esos objetos, ¿sí? Los objetos que nos está diciendo esto tiene mucho rato. Una de las cosas es que lo están viendo en la imagen, esta que tiene como paja alrededor. Esto es una plantilla que se usaba para por encima, digamos, entre el pie y el cuero que iba a cubrir el pie para caminar. Esta plantilla fue encontrada hace 2 semanas en una cueva que están haciendo excavaciones en Patagonia y tiene 5.000 años. Así, como si no quise la cosa, 5.000 años. Esta cultura material siguió en el tiempo, las relaciones siguieron en el tiempo. Podemos decir hasta dónde, sí, hasta la conquista del desierto. Tenemos fotos antiguas con los objetos que se estaban manejando. Sabemos lo que es la conquista de América, sabemos la baja poblacional, las epidemias, las matanzas. ¿Se extinguieron? No, en absoluto. Somos parte de eso. Están y se sigue estando. Esto es lo que conforma Argentina, esto es lo que conforma Latinoamérica. Esto nos da la idea de la diversidad cultural que tenemos no solamente que tienen los mapuches, por ejemplo. Los mapuches también viven en Buenos Aires, en la ciudad. Tenemos que empezar a abrir la cabeza a otras escalas. Nos vamos a la Mesopotamia. Y en la Mesopotamia tenemos cosas fabulosas, con objetos, con formas de
enterrar a nuestros muertos. ¿Cómo enterramos a nuestros muertos? ¿Cómo manejamos a nuestros ancestros? ¿Qué relación tenemos con los otros? ¿Qué relación tenemos con el ambiente? ¿Cómo son los procesos de intercambio? Nuestras tradiciones. Eso sigue y sigue en el tiempo. La forma de hacer un cesto, la forma de empezar a relacionarte, de conocer el entorno, de pescar. Entonces, y las tradiciones que se van sumando, es decir, las formas de hacer las fiestas, ¿sí? Los festejos, eso se hace, no importa, ya dejó de hacerse en Misiones, en Entre Ríos, por ejemplo, en Formosa, pasa a hacerse en otros lugares porque hemos migrado muchísimo. Con el noroeste pasa lo mismo. Yo lo que les estoy mostrando son sitios arqueológicos sumamente importantes. Todo lo que les estoy mostrando tiene fechados muy distintos, que puede ir desde el 7000 antes del presente al 500 antes del presente. Miren la diversidad, o sea, no podemos evadir, los objetos nos están diciendo que no podemos evadir toda esta historia, que esta historia tiene que ver con nosotros, ¿sí? Y esto, a veces cuando nos enfrentamos como arqueólogos, es como que nos empieza a empapar permanentemente. Todos estos objetos, esta historia que estamos viendo, claramente estuvo una coyuntura histórica muy particular y muy violenta, que fue la colonización española, la colonización europea en realidad. ¿Violenta en qué sentido? En el choque de culturas, en un choque de códigos, en no entender al otro, no entenderlo. No se entendían. Por otro lado, fueron las epidemias, la gran baja poblacional, la gran matanzas por otro lado. Realmente hubo bajas importantes. Pero con el continuar del tiempo, con el devenir histórico, y por eso siempre hablo de un proceso, es que se convirtió en un proceso sincrético. ¿Qué es un proceso sincrético? Justamente es algo que se viene en un devenir, en la unión, cuando confluyen por X motivos dos grupos culturales, dos culturas, dos distintas prácticas de valores, que van a, de alguna manera, sincretizarse en uno nuevo, en una suerte de síntesis de símbolos, se sintetiza de esa forma. Y esto lo vemos en múltiples rituales, en múltiples fiestas, objetos. Eso es el proceso sincrético. Cuando estamos hablando, desde esa forma tenemos que pensar en nuestra historia, como una historia mestiza. Somos mestizos. Nuestra cultura es una cultura mestiza y es por eso que es interesante empezar a verlo en las cosas no discursivas, en los objetos, en las prácticas, en el más allá, empezar a verlo más allá de lo que uno hace, ¿sí? Y es por eso y desde este ámbito que me parece que podemos construir lo que es un discurso sobre la identidad nacional, sobre la conformación de un pensamiento nacional y latinoamericano. Quizás es enfocarnos primero en nuestras prácticas cotidianas, en lo que nos hace un nosotros, este yo esencial, si quieren. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosa nos estamos comunicando, ojalá vía personal.